Toda historia tiene un comienzo. La nuestra, la de la biblioteca, nació del sueño de quienes imaginaban un espacio abierto al saber, al encuentro. En 1935, un grupo de maestros dio el primer paso. Con vecinos comprometidos y voluntades firmes, levantaron una institución que se transformaría en faro, refugio y punto de reunión. A lo largo del tiempo, esta biblioteca atravesó momentos de esplendor, de abandono, de resistencia silenciosa, porque las ideas persisten cuando hay comunidad que las sostiene. Hoy, la Biblioteca Villegas es más que un edificio. Es una red viva que conecta lectores, proyectos, historia y memorias. Guiada por una misión clara, formar ciudadanos autónomos, con especial dedicación a las infancias, la historia local y el legado de Manuel Puig. En este primer episodio, caminamos sus raíces, recorremos los espacios donde nació y escuchamos las voces que aún la hacen latir. El primer hogar fue tan insólito como encantador, los altos del cine. Aquel rincón rodeado de películas y escaleras de mármol dio lugar a la semilla de la biblioteca. El espacio, aunque modesto, era un refugio que contenía lecturas y silencios. Allá por el año 1948 fue mi primera experiencia de subir esas escaleras allá en el Cine Teatro Español en el primer piso, que era todo, me parecía una cosa tan larga, tan inmensa, tan todo así, era medio oscurita la cosa, muy seria la señora bibliotecaria, que me intimidaba un poquito. Pero bueno, ya eran tantas las ganas que tenía de aprender a leer, que me habían dicho que estaba el libro Aprender a leer con UPA, algo así se llamaba. Bueno, así que allí estaba. Fue la biblioteca la primera que me dio el elemento para poder aprender a leer yo antes de ir a la escuela. Así que me lo sabía de memoria, quería que me llevaran siempre. Entonces una vez a la semana me llevaban. Cuando era niña iba a la biblioteca que estaba en muchos pisos arriba en el cine, después estaba en un lugar chiquito también. Yo la conocí en 3 lugares a la biblioteca, pero después esto es una cosa hermosísima. Esta historia de mi mamá, esta relación con la biblioteca, mi mamá muy joven, no sé, década del 40, 20 y pico de años, trabajando de bibliotecaria ahí en el edificio está en el primer piso del cine español. Nelia María, sobre todo le decían Nelita. Y creo que estuvo algo más de 10 años. Y ella me contaba que en su época de bibliotecaria había un pibe, un chico, que andaría por los 13, 14 años, que iba siempre y que leía un montón, que se pasaba horas leyendo, que era Antonio Carrizo, que a su vez tuvo una relación con la biblioteca, creo que estuvo trabajando de cadete y limpiaba, pero bueno, lo que menos hacía era trabajar. Él se dedicaba a leer, se leía absolutamente todo y bueno, de ahí que Antonio era un libro abierto, ¿no? La biblioteca se movía como una hoja llevada por el viento de la voluntad. Antes de encontrar estabilidad, la biblioteca vivió tiempos de incertidumbre, de retroceso institucional que la llevó casi al olvido. Sus libros quedaron dispersos, censurados, y su comisión se disolvió sin renovación. Su segundo refugio frente a la plaza ofrecía la cercanía del paso cotidiano a los colegios. Allí nuevas generaciones comenzaron a descubrir el placer de leer y estudiar. Allí, en ese sitio pequeño, Lidia Tanibano alentaba a las niñas a estudiar. Aquella sede fue testigo del compromiso social y de los lazos que se extendían más allá de los libros. Las cosas de la vida. Mamá viene acá al 59 y
Mario Ochoa, el papá de Jorge, la convoca a trabajar en la biblioteca. Justo la biblioteca la habían mudado. La conexión con la biblioteca desde mamá, que mamá llega convocada por Marino al Colegio Nacional, pero eran muy poquitas horas las que tenía. Y aunque la biblioteca no sé si no lo hizo Donoren. Y justo la biblioteca estaba en lo que era la peluquería de Movio, frente a la plaza principal, la habían trasladado a los altos del cine español. Entonces al revés, ahí se me chispotearon. Y cuando llega mamá era una pila de libros que habían, no sé, los municipales llevaron, tiraron, y no sé si había entrado humedad, había llovido, y entonces, bueno, tuvo que ser el primer expurgo. Y lo que sí me acuerdo que ella, como profesora de letras, buscaba lo que eran primeras ediciones, los libros que estaban, y los que estaban, alguna lauchita también andaba, entonces todo eso lo descartó. Y se formó mamá era de letras de Humanidades de La Plata, se fue a La Plata y compra el primer archivo metálico para la ficha catalográfica, que cuando yo empiezo en la biblioteca todavía estaba y no sé si estará en el museo. Así que, bueno, mamá tuvo en sus inicios con la biblioteca y después me acuerdo que hizo mucho hincapié para que Nora Robela siguiera estudiando bibliotecología. Y no sé si Elisa Bocalati, me parece que también. Así que, bueno, mamá siempre estuvo en contacto con esa biblioteca. Conocí lo que era una biblioteca, funcionaba en un local muy apretadito, pegado al Club Esportivo, en la calle San Martín. Allí, en la Enciclopedia Británica, que tenía, no sé qué, como 100 volúmenes, era nuestra información. No había fotocopiadoras. Yo les estoy hablando de cuando tenía 10 años, o sea, en el año 59, 60, 61. Entonces íbamos y copiábamos ahí lo que la maestra nos pedía. Ahí conocí la biblioteca. Pero era solamente para ir a hacer los pedidos de la escuela. No había otro material accesible. Me recibo de maestra, 18 años, en el año 68. En realidad me recibí en el 67, perdón. En el 68, una profesora magnífica que se llama Lidia de Canevano me llama y me dice: Nora, vos tenés que hacer bibliotecología. Se abrió un curso en Lincoln. Bueno, gracias. Primera vez que escuchaba la palabra bibliotecología. Allí me fui. Cuando se supo en la municipalidad que yo estaba estudiando bibliotecología, me llamaron. Había pasado un mes de mis estudios y me dijeron: la municipalidad se acaba de hacer cargo del fondo bibliográfico de la histórica Biblioteca de Villegas, porque por una cuestión de papeles, si no iba a remate. Ya consolidada como espacio clave para la comunidad, la biblioteca llegó a la calle Rivadavia. Este tramo de la historia habla de militancia cultural, de esfuerzo y también de tensiones. Las voces nos cuentan cómo se armó, cómo se sostuvo y cómo debió defenderse. Fue el comienzo de una organización más formal. Sabiendo que en esos libros, cuando estaban en los altos del Teatro Español, que fue el origen de la biblioteca, había estado allí Antonio Carrizo. Este grande nuestro había andado por esos libros. Me dijeron: bueno, acá está. Eran 2 locales que harían como 2 oficinas de la municipalidad, y eran pilas hasta más de mi altura de libros. Entonces dije: bueno, necesitamos un local. Se buscó un local, se adaptó. Era
estaba en la calle Rivadavia, pegado a lo que ahora es la Anónima, y está una construcción diferente. Era un local largo como este, oscuro, con 2 ventanitas y una puerta. Yo tenía tanto entusiasmo, que me pareció genial. Entonces, me llevaron todos los libros, todas las estanterías de lo que era la biblioteca original, y empecé. Desarrollaba el trabajo aprendiendo. Entonces ellos me dijeron, tenés que comprar la lista de encabezamientos de materia. Me acompañaron desde la municipalidad económicamente y pedimos la lista de encabezamientos de materia y la tabla Dewey. La tabla Dewey original vino de Estados Unidos en barco, porque ahí cuando la recibimos nos dimos cuenta. Entonces pude ir estudiando y desarrollando mi actividad. Así empecé a trabajar con las fichas que se hacían en las fichas estas de 12.5 por 7.5 con máquina de escribir. Entonces organicé las fichitas, la rosa, la amarilla y la blanca pegada atrás del libro. Se abrió una biblioteca en un lugar muy oscuro, nada atractivo, y fue una experiencia maravillosa porque empezaban a venir los niños a investigar. Yo no hacía nada de las tareas de biblioteca, de las tareas de organización, pero la parte de referencia fue con mi marido, que es muy lector. Entramos juntos a la biblioteca. Yo llegué en el año 70 y algo, y descubrimos la biblioteca cuando estaba en la calle Rivadavia, en ese local. Así que bueno, enseguida socios, empezamos a sacar libros, y veníamos de un pueblo que, si bien era grande, no tenía nada de biblioteca, nada. No, nos dio una alegría, un shock. Después voy a contar más adelante. Bueno, empezamos con la biblioteca en la calle Rivadavia. En los márgenes del abandono aparecieron voluntades silenciosas y la vida institucional siguió en movimiento. La esquina de Belgrano y Castelli marcó una nueva etapa de transición, de pérdida y renovación, de personas que tomaron la posta, de otras que partieron y dejaron huella. Y pusieron a una empleada municipal que hizo lo que pudo, me imagino, porque era una cantidad de libros en movimiento impresionante, porque entre los que estaban como fondo bibliográfico y todo lo nuevo que se había, imagínense que se había juntado, ustedes saben en qué ritmo crece una biblioteca, desde el 70 al 76 que me fui yo. Bueno, era una cantidad tremenda de libros en movimiento. Yo me acuerdo de Elisa Bocalate, que siempre me acuerdo de esa, porque la biblioteca estuvo acá en la esquina también. Claro, bueno, estaba cuando ahí, creo que estuvo Mabel Ortiz, no, perdón, claro, Noro Ortiz estuvo en la Rivadavia, creo. Yo no me acuerdo quién otra más. Bueno, ahí creo que la conocía Mabel García, Nora Robela, pero se me desdibujan en qué lugar estaban, si estaban en Rivadavia o acá en la esquina de Belgrano y Castelli. Y lo que no puedo acordarme es si la biblioteca estuvo en algún otro lado entre ese momento. Creería que no. Y después ya, cuando vino Susana, que es allá en la calle Moreno, me acuerdo de ella.
Yo estuve haciendo una suplencia en la biblioteca cuando estaba en la esquina esta, Elisa Bocalata. Yo empecé a leer a los 7 años, toda la vida leyendo, siempre en la biblioteca. Yo trabajaba en la municipalidad en despacho y pasa que falleció en la biblioteca ella. O sea que hubo un periodo en la esquina esta de donde estaba la escuela industrial, estaba ahí. Era un lugar tan horrible, pero era la biblioteca, ¿viste? Y me mandaron, estuve 15 días haciendo de biblioteca. Mis primeros recuerdos acercándome a la biblioteca fue cuando la biblioteca funcionaba en las calles Belgrano y Castelli. La imagen que yo recuerdo es de una biblioteca más bien oscura, y recuerdo que había allí alguien chiquito de contextura que me recibió, me prestó unos libros que yo había ido a buscar, y no recuerdo haber regresado allí, tal vez porque no necesité nada más. En 1982, Susana Canivano reorganizó la biblioteca y le devolvió su vitalidad. Comenzó una nueva etapa. Reconocimientos nacionales e internacionales, proyectos pedagógicos, una comisión de apoyo con personería jurídica y una renovada energía promotora de lectura. En la década del 80, Moreno 811 se convirtió en símbolo de pertenencia, un lugar donde los colegios se encontraban, donde la biblioteca se compartía. El techo alguna vez cayó, pero no la vocación. Usuarios de la época recuerdan cómo se organizaban actividades, los grupos escolares que se reunían allí y la autonomía y el respeto que ganaba la biblioteca. Y digo, bueno, ¿cómo estás con...? Digo, yo ya aprendí a hacer fichas, ¿no? Había empezado a trabajar con adaptaciones y demás con máquinas de escribir, y así que catalogaba libros y demás. Y me dice, venite. Así que fines del 85, en diciembre del 85, vine a hacer una prueba. Me habían comprado una máquina eléctrica, así que estaba buenísima. Era mucho más fácil de las máquinas que yo venía manejando, las Olivetti duras esas. Y bueno, y empiezo a trabajar en procesos técnicos. Primer día oficial de trabajo, el 2 de enero, se nos cae el techo. La biblioteca, yo recuerdo que por ese entonces yo cursaba el nivel secundario, fue casi como mi segundo hogar. Yo pasaba mucho tiempo ahí, sobre todo en la época de las vacaciones de invierno y de las vacaciones de verano. ¿Qué hacía yo allí? Y yo leía y hurgaba en cuanto libro había por allí, pero yo también colaboraba porque me habían permitido colaborar. Algo muy sencillo. Yo acomodaba los libros en los estantes, respetando un código. Recuerdo hacer las tarjetas que se anexaban a las contratapas de los libros para poner allí la fecha de vencimiento. Y lo que más recuerdo, que es un valor que yo en realidad obtuve a cambio y que aún conservo, es la posibilidad de aprender a narrar. En ese entonces ese equipo de gente salía los fines de semana, los feriados, a las plazas de la ciudad y narraba cuentos para los chicos, para las familias. Me habían invitado y sobre todo me habían enseñado a narrar, ¿no? Pero bueno, era el adolescente era el punto de encuentro, de encontrarse, de reencontrarse, de mirar al que te gustaba. No, era el grupo de amigos. Siempre hacíamos la tarea, pero había otra cosa. Tengo el recuerdo del kiosco que estaba ahí, que no se podía hablar, o sea, íbamos en absoluto silencio. Y algo que recuerdo mucho es el ruido de la puerta. Esa puerta vidriada, o sea, no sé por qué, de estar de espalda y escuchar la puerta y vos sabías que alguien ingresaba y la mirada, las chicas Martín, Mirta, en la recepción, o sea, tengo esos recuerdos de ya lo que es el secundario, ¿sí? Eso era el lugar de encuentro.
Un lugar que me gustaba mucho en la biblioteca de la calle Moreno era el sector de la lectura, los sillones blancos que estaban contra, al lado de la puerta, digamos, que era como un lugar mucho más íntimo y donde vos tenías mucha cosa a disposición. De todas maneras, la biblioteca siempre tuvo su autonomía y su independencia, y así Susana con lo modosita y fina que era, también tenía su carácter, y cuando creía que no era conveniente algo que perjudicara a la biblioteca, se plantaba, se replantaba. Eso era admirable también, porque tenía una gran fuerza y sentido común. Cuando las cosas creía que no funcionaban, daba una respuesta. Sí, sí, claro. Bueno, eso también es uno de los motivos porque la biblioteca siempre tuvo esa autonomía, esa independencia, y tiene que seguir, porque así se engrandece y, bueno, y es abierta a la comunidad para todas las campanas, ¿no? Claro. Como jefe de biblioteca me toca trabajar con una biblioteca partida en dos. La que se llamaba la biblioteca grande y la salita. Sí, la salita. Uno hablaba de la salita. Yo sabía que la salita estaba cruzando la calle, la vereda del frente, y que era otro ambiente y demás. Entonces, ahí es donde durante de 2008 a 2010, que en mi periodo, en este caso, vivo una salita desde otro lugar. Y finalmente llegamos al presente. Belgrano 229 no es solo una dirección. Es la concreción del esfuerzo acumulado, un espacio que abraza, que respira historia. Aquí las voces se multiplican, celebran, recuerdan, dimensionan el valor que tiene hoy la biblioteca para la ciudad. El edificio nuevo de la biblioteca, este edificio en el que ahora estamos, era una promesa largamente esperada. Llevaba mucho tiempo tuvo que ser reconstruido, era un edificio antiguo, debía ser adaptado. Y ahí es donde sabíamos que nos teníamos que mudar, pero no sabíamos en qué momento. Así que durante esos 2 años anteriores fuimos preparando, digo fuimos porque también en esto estuvo muy involucrada Lorena Llano, preparando la logística de cómo hacer la mudanza a una biblioteca. No sabíamos cómo hacer la mudanza a una biblioteca de este tamaño. Son 55.000 volúmenes. Y eso implica todos los miedos, ¿no? Perder libros, se nos estropean. ¿Qué pasa? ¿Cómo los podemos organizar cuando lleguemos? Los tiempos necesarios, y sin tener una fecha cierta era como más complejo. Así que buscando experiencias de otros lugares, buscando información donde pudiéramos, que nos dijera cómo se muda una biblioteca de este tamaño, que hay, pero no había tantas como para tomar de ejemplo. Así que en base a 3 o 4, una española sobre todo, que era la que más descriptiva tenía su experiencia en relación a la mudanza, dio algunos consejos que tenían en ese artículo de revista. Pudimos armar un plan y tenerlo listo para el momento en que nos dijeran, sí, mañana comienza. Y eso sucedió cuando estábamos en un momento de aniversario de la biblioteca. Era la avenida de Paula de la Cruz, Claudia Piñeiro, el año 2010, y nos avisan que esa estaba lista, que ya podíamos mudarnos. Así que en un mes, fueron 2 semanas y media, creo, que nos llegaron a los 20 días. Bajamos todos los libros de todas las paredes de la biblioteca vieja, que el plan original no implicaba eso, sino embalar directamente y trasladar, pero los carpinteros necesitaban retirar nuestras estanterías para traerlas al edificio nuevo, que todavía vemos algunas de las estanterías históricas puestas en este edificio nuevo, porque no estaban
terminadas las estanterías que debiera haber tenido el edificio. Así que en poco más de 15, 20 días bajamos todos los libros, los limpiamos, los embalamos, etiquetamos cada paquete con la asignatura topográfica del libro inicial y los ordenamos cada paquete como si fuera un libro en los caballetes que nos prestaron de la iglesia, del sindicato. O sea que hicimos ese trabajo, dejamos todo preparado para que los carpinteros retiraran las estanterías y las pudieran instalar acá mientras nosotros seguíamos esperando el momento en que nos habilitaran para entrar con los libros. Pedimos la colaboración a vecinos, la comisión trabajó mucho pidiendo a determinados lugares con sampings que se prepararan, porque todos esos libros empaquetados los teníamos que organizar de alguna manera que fueran fácilmente trasladables, con lo cual se determinó que se ponían arriba de pallets en un orden de asignatura inverso, en círculo, para que luego al sacarlo y poner en un estante fuera mecánico y no tuviéramos que volver a ordenar a cero. La comisión se encargó de buscar esos elementos, hubo comercios de la zona de Villegas que nos prestaron esa ayuda, la gente del Corralón con sus camiones y de sus equipos. Entonces, en un día, a la mañana muy temprano, se comenzó moviendo todo ese volumen de material y cuando estuvieron todos acá, más o menos ubicados de acuerdo a lo que habíamos decidido que iba a ser, que es la distribución actual, con algún mínimo cambio, vinimos todos para acá, quedó el edificio vacío y pusimos todo en un día más. Y luego de eso hicimos una actividad, algo que se nos ocurrió como para decir, cerramos aquello y abrimos las puertas aquí, que fue la mudanza simbólica de la biblioteca. Y triste y alegre a la vez fue cuando abandonamos la biblioteca, dejamos la vieja biblioteca. Al entrar a la biblioteca, triste, gris, con olor a humedad, todas las paredes horribles, yo digo, el piso espantoso, y digo, ay, lo que han trabajado estas chicas para disimular todo. Una profunda tristeza. Parecía que de todas las voces, de todos los colores, de todo lo que había, era todo tan gris, tan triste. Bueno, nos dieron unos libros y con Beto a la cabeza, que era el intendente, con Beto Alegre, cruzamos la plaza llevando los libros y los trajimos a esta biblioteca. Cuando llegamos, una caja de cristal llena de luz, de colores, con un patio precioso porque era un día de sol hermosísimo. Entonces, bueno, fue un día, una alegría y una tristeza a la vez. Y cuando vuelvo, recuerdo, yo ya estaba recibida, mi papá había formado parte de la comisión, mi papá fallece, y Nieves Castillo, su jefa, me invita a ocupar el cargo de mi papá en la comisión. Como muchos sabemos, el edificio donde funciona la biblioteca pública, de hecho municipal, pertenece al municipio. Sin embargo, los libros son un patrimonio de la comisión. Una comisión que a lo largo del tiempo se ha renovado, como todas las comisiones, pero siempre ha tenido un grupo de gente que generosamente dona su tiempo para reunirse, para debatir propuestas, para custodiar el patrimonio, para acompañar las visitas de escritores y los ilustradores. Yo pienso que las bibliotecas son algo así como un faro de cultura en las comunidades. Y nuestra biblioteca pública, municipal y popular Domingo Faustino Sarmiento, con sus 55.000 casi volúmenes, ¿no? Si es que no son 55.000, estamos muy cerca. Con su equipo de gente que trabaja de manera comprometida y además ofrece una atención de calidad. Con su comisión que gestiona unida toda propuesta, porque debo decir que nuestra biblioteca es una institución de puertas abiertas, y toda propuesta que se acerca de
formación académica, de divulgación científica, de recibimiento de escritores, de ilustradores, de gente que da talleres de escritura, allí es bienvenido. Con todas esas condiciones creo que nuestra biblioteca es hoy un faro de cultura en nuestra comunidad y para todo nuestro distrito. Yo siempre les conté a ustedes, que fueron mis compañeros de trabajo durante tanto tiempo, que yo les preguntaba si ustedes dimensionaban lo que realmente tenían acá y el laburo que hacían y la gente que traían para que visitara la ciudad y estuviera a disposición de la gente de Villegas para asistir a charlas y poder acercarse a determinados escritores. Viniendo de una ciudad grande como es La Plata, yo nunca había tenido experiencias cercanas con escritores, por ejemplo. De hecho, yo no era socia de ninguna biblioteca allá. Compraba mis propios libros, tenía mi biblioteca personal, pero no pertenecía a ninguna biblioteca como socia. Cuando llegué acá, una de las primeras personas que conocimos y nos recibió en esta ciudad fue Patricia Barllero. Nos dio la bienvenida, llegábamos los dos muy jovencitos, expectantes, con mi marido con su primer trabajo formal e importante, digámosle. Y ella nos habló de la biblioteca enseguida. Entonces vinimos, nos hicimos socios. Y bueno, yo empecé a encontrarme con la literatura actual, o sea, podía conseguir en la biblioteca los últimos títulos. Entonces, bueno, en vez de comprármelos, empecé a sacar libros de la biblioteca, me hice socia, empecé a leer y me encontré con eso, bueno, con la literatura de Puig, que yo no lo conocía. Se brinda a la comunidad, que en ningún lado pasa lo que pasa acá, en General Villegas. Así que tenemos que estar orgullosos los villeguenses de tener esta biblioteca y la gente que trabaja aquí, que siempre está a disposición del socio o el que no es socio que venga para conocerla. Como toda gran historia, nuestra biblioteca atravesó escaleras angostas, techos inciertos, mudanzas, pérdidas y nuevos comienzos. Pero jamás perdió su centro, las personas, las que soñaron, las que trabajaron, las que la habitan. Fue levantada por voluntades que no se resignaron, por lectores que se hicieron parte. No fue solo ladrillos ni estanterías, fue comunidad. Hoy, desde Belgrano 229, sigue siendo ese refugio amable, ese motor cultural, ese rincón abierto para todos, porque esta historia no se guarda entre páginas, se vive en cada paso y se escribe con cada mirada que cruza sus puertas.